Ella es Pamela de Girolamo, fundadora de Conexión Matriz, y hoy nos cuenta lo que hay detrás de los aceites esenciales. ¿Deberíamos dejar de consumirlos? ¿Cuál es su impacto? ¿Qué alternativas tenemos? Y el de lavanda, que sería como el más común hoy en día, más popular, requiere para un frasquito de 15 mililitros, que son los frasquitos que comúnmente se vende, 1,5 kilos de flores de lavanda nada más. Si necesito ese aroma, solamente tengo que salir a la puerta de mi casa. En mi caso, si no tenemos ese vecino, pues podemos hacer lo que haces tú y es cultivarlo, tener una plantica, ¿no? Porque al final de esa manera también podemos tener el aroma. No es necesario tenerlo en nuestra piel o dentro de nuestro cuerpo. La tierra es nuestra casa gigante. En ella tenemos que vivir y convivir. En ella crecemos y aprendemos, jugamos y reímos. Esto es Bicla Podcast, un espacio para reconocernos como parte de la tierra y asumir la sostenibilidad como un asunto propio. Si tienes la visión de un mundo mejor y sabes mucho o poco de lo que puedes hacer para redefinir tu relación con la tierra, te invito a caminar de mi mano y la de nuestros invitados en el proceso de observar, aprender, cuestionar y entender cómo vamos transformando nuestros hábitos para vivir en mayor armonía con el mundo y los seres que lo habitan. Soy Claudia Bahamón, una enamorada, apasionada y curiosa por el cuidado del medio ambiente. Cada semana contaremos historias inspiradoras, les daremos herramientas para tomar acción frente a la crisis ecológica y reconectarnos con lo que realmente importa. Gracias por estar aquí. Gracias por formar parte de los imperfectos, los conscientes, los diferentes y los que quieren sumar acciones a favor de la naturaleza. Bienvenidos a Bicla Podcast. Bueno, mis queridos oyentes, yo les confieso que tuve que hacerme harakiri, como siempre, pues por mucho tiempo he usado los aceites esenciales para relajarme, para antes de dormir, para los masajes, incluso en el agüita. Y bueno, gestionar nuestra salud de forma natural es algo que ha generado cada vez más interés en las personas, sobre todo en quienes han decidido habitar la naturaleza a través de saberes ancestrales o alternativas más conscientes. Por supuesto, esto con el medio ambiente y con nuestro propio cuerpo. Muchas veces, óiganme pues, elegimos tratar diferentes desequilibrios, estrés o molestias de forma sencilla y con elementos naturales, como con hierbas, con arcillas, con aromaterapia, aceites. Y en el caso particular de los aceites esenciales, que hemos hablado algo por aquí, son un concentrado de la destilación y la preparación de materia prima vegetal, que pueden ser plantas, raíces, semillas, flores, cortezas de árboles, elementos de la tierra. Estos productos químicos aromáticos están presentes en distintas partes de la planta, en las flores, como es el caso, por ejemplo, de la lavanda, el jazmín, la rosa, en todo el árbol, como por ejemplo sucede con el eucalipto, en las hojas, como sucede con la citronela, en la madera, como sucede con el sándalo, etcétera. O sea, porque ahí nos podemos quedar haciendo una lista infinita. Y sus usos, que son diversos, pueden formar parte de perfumes, de jabones, de quemadores de incienso, como aceites nomás para hacer aromaterapia. Y hoy que estamos hablando con Pamela, a quien le doy la bienvenida y le agradezco infinitamente por estar con nosotras. Hola, Pamela. Hola, Clau. Bueno, gracias por esta invitación. Me encanta que podamos hablar de este tema. Pues, Pamela, para nosotros es un placer y un honor. Y sí, es un tema que llama la atención. Pero vamos a hablar de esto. Más adelante vamos a hablar del impacto real. Pero, ¿cuáles los aceites esenciales en este momento tú crees que son una moda o sí funcionan? En realidad, las dos cosas. Sí funcionan. Depende para qué, ¿cierto? ¿No? Pero sí funcionan y también son una moda. Digamos que una cosa no quita la otra, incluso tal vez sean una moda porque sí funcionan. El problema es si realmente los necesitamos y si realmente son imprescindibles de nuestra vida. Por ahí yo me preguntaría más bien eso, sobre todo por el impacto que causan a nivel ambiental, su producción y su consumo, ¿no? Últimamente, Pamela, vivimos en una tendencia de creer que lo natural es mejor
Y como se los dije al inicio, pues nosotros felices, pero a veces, ojo, no siempre. Esas falsas creencias, asumimos que por consumir cualquier cosa que venga de la naturaleza, de la tierra, y esté envuelta en un discurso New Age, eco, bio, espiritual, vegano, que esconde de alguna manera el greenwashing, estamos haciendo un bien para el planeta y para nosotros. Y comercialmente, estos aceites se venden como la esencia de las plantas, casi que la esencia de la vida, un regalo de la tierra. Y sí, eso suena muy bonito, pero en general cuando compramos ese riquísimo aceite esencial que viene en un frasquito así de pequeñito, 10 mililitros o 15 mililitros, y que sale muy caro, por cierto, no nos cuestionamos cómo llegó a ser ese producto. Pues resulta, mis adorados oyentes, que llenar ese frasquito pequeñísimo requiere de una grandísima cantidad de planta, ya sea una flor, sus hojas, su tallo. Pamela, ¿qué implica en el ecosistema que se necesiten tantos kilos? Porque no estamos hablando de gramos, kilos de hierbas o flores para producir aceites esenciales a pequeña o aún peor a gran escala. Vale, mira, tengo justo los números que había publicado en la nota de blog, donde una gota de aceite esencial de menta equivale a 26 tazas de té de menta, ¿sí? Y para poder producir 1 kilo de aceite esencial de pétalos de rosa, se necesitan entre 2.500 y 4.000 kilos de pétalos de rosa, que es uno de los aceites esenciales más caros, ¿sí? Y el de lavanda, que sería como el más común hoy en día, más popular, requiere para un frasquito de 15 mililitros, que son los frasquitos que comúnmente se vende, 1,5 kilos de flores de lavanda nada más, ¿no? Claro, hay que entender, ¿no? Que uno si tiene unos gramos de alguna planta seca que se compró para tomar un té, son unos pocos gramos. Acá estamos hablando de 1,5 kilos, ¿sí? Para un frasquito, que tal vez es una gran bolsa de flores de lavanda, y son varios metros y varias plantas de lavanda, ¿no? No es que con una planta de lavanda únicamente saco un frasco. A mí en realidad me llevó a este tema, por un lado, el cosechar hierbas, que es lo que hago para trabajar con mis fórmulas herbales, y como estoy muy en contacto con el cosechar, recolectar hierbas silvestres no cultivadas, claramente había consumido por mucho tiempo aceites esenciales y me empecé a preguntar y empecé a observar la gran cantidad de planta que se necesita para usar aceites esenciales. Y entonces ahí me empecé a cuestionar. O sea, lo entendiste de primera mano. Claro. Ahí empecé a investigar porque dije, esto es muy raro, y di con unas personas que habían ya hecho una especie de registro y de investigación, unas aromaterapeutas francesas, sobre este tema, y habían investigado números, el tipo de consumo, bueno, qué pasa con todo el proceso del aceite esencial. Y bueno, así fue que me empecé a hacer un montón de preguntas y traer un poquito esto a la luz, porque realmente, personalmente, me empezó a preocupar a mí, ¿no? Esto de que estemos poniendo de moda, como hablabas al principio, un montón de prácticas que al final nos llevan otra vez a este lugar de consumismo y de explotación de la naturaleza, solo que lo emparchamos con una etiqueta y ese greenwashing, donde vemos una etiqueta verde y entonces todo parece como muy amable y consciente, ¿no? Pero estamos consumiendo algo que realmente está generando un gran impacto en el ecosistema, no solamente en las plantas, sino también en los animales. Bueno, pensemos que, por un lado, en general, los aceites esenciales que consumimos, comúnmente marcas conocidas sobre todo, se dedican a hacer cultivos o monocultivos de distintas plantas para extraer sus aceites esenciales. Esto significa que para hacer un cultivo tengo que desmontar un bosque, un ecosistema que está funcionando de manera virgen, perfecto, con sus animales, con sus insectos, con sus aves, con sus plantas silvestres. Tengo que deforestarlo todo para ir y sembrar mis lavandas, mis rosas, el eucalipto, lo que sea. Entonces, yo al traer una planta que no es del ecosistema, estoy haciendo que un montón de animales mueran y un montón de plantas también mueran, y eso después genera un impacto más grande a nivel del clima, a nivel de que la tierra se empieza a volver más infértil.
se requieren sustancias químicas para poder sostener esos cultivos, ¿no? Por más orgánicos que sean, ¿no? Porque sea orgánico significa que no estén generando un impacto en el medio ambiente. Entonces, sumado a esto, se requieren muchas cantidades de planta, ¿no? Para hacer estos aceites esenciales, y sabemos que hoy en día hay un montón de fábricas, de marcas que generan, que producen muchísima cantidad, ¿sí? Que son reconocidas a nivel global, y digamos, nosotros estamos consumiendo eso cuando en realidad la realidad es que no es necesario, ¿sí? O sea, me parece que una pregunta interesante es esto de por qué necesitamos apropiarnos de un aroma. En un momento me puse a meditar, bueno, pero ¿qué nos está llevando a consumir el aceite esencial, ¿no? Porque al final un poco lo que nos atrae es este poder retener un aroma que nos gusta de la naturaleza, ¿no? Que al final un poco es este poder poseer. Luego viene que si el aceite esencial nos genera un efecto y ese efecto nos cura y todo esto, pero realmente para curarnos no necesitamos de ese aroma. O sea, podemos usar las plantas de otra manera que no genere tanto impacto en el medio ambiente, ¿no? Y esta cantidad de consumo que está haciendo realmente desastres, ¿no? Aunque parezca que no. No, me parece súper interesante lo que dices, y mientras estabas diciendo, es necesario utilizar esos aceites por su aroma, y pensaba, ¿y qué pasa? El vecino de mi casa, y esto es real, el jardín de enfrente de él es solamente lavanda. Y es muy curioso porque yo llego a mi casa y cuando hay viento empieza a oler a lavanda, pero lo más divino del mundo. Entonces, de entrada, si necesito ese aroma, solamente tengo que salir a la puerta de mi casa. En mi caso, si no tenemos ese vecino, pues podemos hacer lo que haces tú, y es cultivarlo, tener una plantica, ¿no? Porque al final de esa manera también podemos tener el aroma. No es necesario tenerlo en nuestra piel o dentro de nuestro cuerpo. Y sumando a todo lo que estabas diciendo del agotamiento del suelo, de la contaminación, de los animales, de la reducción de la biodiversidad, etcétera, etcétera, podemos también hablar de la acumulación de residuos post-destilación, ¿no? Los volúmenes de materia vegetal que deberían aplicarse para satisfacer el mercado en 2025, según datos, sugieren que son cantidades considerables de residuos posteriores a la destilación. ¿Y qué hacer con este desperdicio? Sí, a ver, hay un gran problema que no estamos teniendo en cuenta también, que es esto, ¿no? Que el aceite esencial es muy fuerte. O sea, la naturaleza me dio una planta entera y me da su medicina entera. Lo que estamos haciendo con el aceite esencial es lo mismo que hace la farmacología, ¿no? Que es extraer una sustancia, separarla de la planta y me quedo solo con esa. Solo que esto está vestido de natural, ¿no? Y de más sano, pero en realidad lo que estoy haciendo es separar una sustancia química, por ende la planta no va a actuar de la misma manera, ¿sí? Es como si a mí me sacan una parte, esa parte no va a actuar de la misma manera que en el conjunto, ¿sí? Entonces, el aceite esencial puro mata un montón también de bacterias, de microorganismos, y cuando lo consumimos o cuando lo ponemos en la tierra, también estamos matando un montón de microorganismos. Esto que hablamos, hoy se habla mucho, ¿no? De cuidar el microbioma de los intestinos y del cuerpo, ¿no? Y también del medio ambiente. El aceite esencial puro lo que hace es eliminar, ¿sí? Corroer todo ese microbioma. Por eso también muchos aceites esenciales se utilizan para fumigar, ¿sí? Como un método natural de fumigación. Pero al final eso natural es todo este recorrido que estamos hablando, que genera también un impacto, ¿no? Por más que no haya sido hecho en un laboratorio de manera artificial, ¿sí? Entonces, todo ese residuo también impacta sobre el planeta, ¿sí? Sobre la tierra, sobre el ambiente. Yo hace poco vivo en las sierras y me pasó que, bueno, tengo una bebé, empezó a gatear, y en el verano es una época donde empiezan a haber muchos alacranes, ¿sí? Que son un escorpión, que algunos son venenosos. Y obviamente uno intentando buscar alternativas naturales para evitar alejarlos, ¿sí? Estaba justo en este tema de los aceites esenciales y uno de los métodos que se utiliza es el aceite esencial de lavanda para matarlos o para ahuyentarlos, inclusive las plantas de lavanda. Como yo estaba decidiendo deshacerme de mis aceites esenciales, ¿sí? Por todo este tema, decidí utilizar el aceite de lavanda que tenía y de tea tree
echar unas gotas en los rieles donde cierran las ventanas y las puertas y eché las gotas puras. Y al día siguiente no había alacranes, ¿no? En ese momento, pero habían muerto un montón de insectos. Empezaron a aparecer muertos. Yo ese día me costó mucho dormir porque el olor era muy fuerte del aceite esencial, porque había echado bastantes gotas del aceite esencial puro y me ardían los ojos incluso y todo esto. Y uno piensa, bueno, es algo natural, no tiré un insecticida. Pero al final es lo mismo, ¿sí? Porque el insecticida también, digamos, tiene un montón de sustancias que seguramente vengan de la naturaleza, como los fármacos también. Entonces, realmente genera un impacto, no es algo inocuo. Qué dicotomía de la vida. O sea, estás ahí tratando de cuidar a tu bebé con un método natural que mató gran parte de la naturaleza que rodea tu hogar, ¿no? Y estamos hablando de que todo es natural, todo, y sí. Y todos estos datos que nos das de la cantidad de pétalos de rosa que se utilizan para un aceite esencial, de lo que se requiere para hacer un frasquito de lavanda, todos estos datos son un ejemplo claro de cómo los humanos cada vez le damos menos importancia a la naturaleza y nos ponemos por encima de ella a nosotros mismos. Queremos tener ese aroma delicioso, meterlo en un frasquito sin que nos importe qué tanto daño le hacemos a la tierra, incluso a nosotros mismos. La naturaleza se muestra, yo siempre digo que la naturaleza se muestra tal y como es, pero nosotros los humanos insistimos en modificarla, en manipularla, en controlarla, en adueñarnos de ella de una manera que no es la mejor. Y nosotros no podemos seguir con la bandera de defender la naturaleza si al final terminamos haciendo todo lo contrario. Ahora, con estos datos que nos das, con esta información que estamos recibiendo, con esta conversación que estamos teniendo, hasta aquí y con todo esto, yo pregunto a la audiencia, ¿los seguirían utilizando? Porque es que sabiendo esto, hagamos el ejercicio de ir a recolectar, como lo hace Pamela, alguna planta o a cultivarla, a cosecharla hasta conseguir esa cantidad infinita de gramos una vez secada para meterlas dentro de ese pequeño frasquito, ¿no? Ese elixir de vida que dicen. Por eso es tan importante que nos informemos para que tomemos decisiones conscientes y por eso siempre estamos aquí tratando de tener invitados como Pamela que tienen una información que muchas veces desconocemos para poder abrirle los ojos a nuestra audiencia y entre todos salir del adormecimiento en el que vivimos. Y aquí tengo que confesarles que yo también entré en conflicto porque mi casa también está llena de frasquitos de aceites esenciales, o sea, real. Si alguno de nuestros oyentes, Pamela, es amante de los aceiticos o es masajista y trabaja con aceites esenciales y quiere abrirse a otras alternativas porque nos está escuchando y está diciendo, miércoles yo no puedo seguir por ahí, ¿qué pueden hacer? ¿Qué alternativas les podemos dar? Vale, en principio no recomendaría personalmente utilizar los aceites esenciales sobre el cuerpo. Yo era algo que lo usaba en vez de usar perfumes, utilizaba unas gotitas de aceite esencial en el cuerpo hasta que estudiando medicina ayurveda y el masaje de útero, me acuerdo que una maestra nos dijo no usen aceites esenciales para hacer el masaje de útero, porque el aceite esencial va a la sangre. Sí, o sea, todo, ya sabemos esto, ¿no? Que todo lo que ponemos en la piel va a la sangre, al torrente sanguíneo. Por eso, hoy en día estamos dejando de usar ciertos productos de cosmética y estamos usando otros, más naturales también en teoría. Pero esos productos naturales muchas veces tienen aceites esenciales, que son disruptores endocrinos también, ¿no? Porque tiene mucha cantidad de sustancia química pura sobre el cuerpo, por más que lo diluya en otro aceite vehicular, ¿sí? Y altera hormonalmente y también entra al torrente sanguíneo. Entonces, a una persona que hace masaje, yo le recomendaría que no use aceites esenciales, una alternativa mucho más amable para el cuerpo y para el ecosistema sería el procedimiento de hacer un oleato, que el oleato es dejar macerar una planta en un aceite o en una sustancia grasa, como puede ser o aceite de coco o aceite de jojoba o de oliva. Puedo dejar macerar una planta, por ejemplo, podría ser la lavanda, flores y hojas de lavanda. Una opción es dejarlas macerar por un mes en ese aceite. Otra opción, para hacerlo más rápido el proceso, es cocinarlo, ¿sí? Hay muchas recetas de esto que uno puede encontrar fácilmente. Entonces,
al macerarlo de esta manera, la planta va a pasar sus propiedades, también su aroma, al aceite que va a ser el vehículo. Pero voy a tener una cantidad de aceite esencial que va a ser de alguna manera más amable para el cuerpo y para el ecosistema que no la gotita de aceite esencial puro, que ya sabemos ahora todo lo que implica. Entonces, una alternativa sería esa. Podría una mujer, por ejemplo, que hace masajes, prepararse distintos aceites macerados con distintas plantas para obtener diferentes propiedades según lo que vaya a trabajar. Otra opción también sería utilizar lo que se llaman hidrolatos, que se requiere mucho, en la destilación se requiere mucha menos cantidad. Incluso hay gente que hace aceite esencial y también obtiene hidrolato, donde se pueden hacer incluso hasta perfumes o sprays para hacer este efecto aromaterapéutico, ¿sí? ¿Cómo se hacen los hidrolatos? Se usa un destilador. Yo personalmente nunca he trabajado con un destilador, pero sé que se puede hacer de manera casera también, pero si no me equivoco es del vapor de todo el proceso. Sí, sale el aroma, digamos, queda el aroma de la planta. No estoy muy segura cómo explicarlo con exactitud, pero lo pueden investigar fácilmente. Y también podría ser de infusiones, ¿no? Claro, en realidad también podría ser infusiones, podrían ser los famosos vaos o vapores, ¿sí? Que uno, por ejemplo, si tiene algún resfrío puede hacerse un vao de eucalipto, es muy común hacerlo, ¿sí? Yo trabajo con los vapores vaginales también, que es otra alternativa en el caso de tratar ciertos desequilibrios. Se pueden sahumar plantas también, que es quemarlas para obtener un aroma y obtener ciertos beneficios. También se podrían utilizar, por ejemplo, un baño, ¿sí? Me puedo preparar un baño con infusión de alguna hierba, ¿sí? Puedo preparar en una olla bien grande una infusión de alguna hierba que tenga en mi entorno para ponerla en ese baño y hacer algún tratamiento. Esas serían otras maneras también. Igual me parece que para mí lo más importante es hacernos esta pregunta: ¿por qué necesito esa gotita, ese frasquito? ¿Por qué necesito poseer, ¿no?, ese aroma o la flor, ¿no? Muchas medicinas ancestrales no han utilizado flores, por ejemplo, para tratamientos. Hoy en día muchas medicinas sí usan las flores, pero, por ejemplo, en la medicina aborigen de las sierras de Córdoba, no se utilizaban los famosos yuyeros, no utilizaban las flores de las plantas. Si utilizaban flores, usaban las flores que caían, no las recolectaban, porque también el utilizar las flores genera un impacto en el ecosistema. Sabemos que las abejas, las mariposas, un montón de insectos polinizan y necesitan que esté la flor. Sí, incluso muchas veces de la flor viene el fruto y de la flor viene la semilla también. Entonces, muchas veces para hacer, por ejemplo, cualquier preparado con flor, yo estoy cortando el proceso a que se vuelva semilla, y esa semilla es la que va a hacer que caiga y que se reforeste esa planta y vuelva a crecer el próximo año en muchos casos. Entonces, si yo corto la flor, también estoy cortando esa reforestación y ese proceso de reproducción. Por eso es muy importante como observar también todo el proceso de la planta. No es el caso de todas, pero realmente son necesarias para el ecosistema. Pero además, qué divino poder hacerlas en casa. Yo sé que implica labor y la gente dirá, pero mejor comprarlas que hacerlas porque es que no tengo tiempo para hacerlas. Pero si sacamos un día del mes para que nos pongamos a hacer nuestros experimentos caseros, pues también lo hace un poco más holístico, ¿no? El hecho de que lo hagas con tus propias manos y lo puedas llevar a tu propio cuerpo de una manera mucho más consciente y real, pues mucho más lindo. Entiendo que cuando se dedican, digamos, cuando esa es su profesión, que no tengan el tiempo, pero de repente y encuentran Pamelas por ahí que se dediquen a eso y que tengan más tiempo y que planten sus propias plantas y que hagan sus propios macerados y seguramente podemos estar comprando un producto que está hecho con muchísimo más amor y conciencia por los beneficios que tiene esto en nuestro cuerpo y en la madre tierra. Unos tips de verdad maravillosos, Pamela. Así que tenemos que ponerlos en práctica. Quiero decirles que en la descripción del podcast les vamos a dejar todos estos tips porque son importantes y porque yo sé que más adelante me los van a pedir. Entonces, de una vez les voy diciendo que los vamos a dejar y vamos a dejar además unas guías gratuitas para que puedan revisarlas. Si usan aceites esenciales en sus productos, procuren adquirir a pequeños productores.
o por supuesto hacerlos en casa como les venía diciendo. Yo conozco grupos de personas que comparten un alambique entre varios y no es necesario tanta inversión y hacen sus aceites esenciales con pequeñas cosechas en sus jardines, como Pamela, por ejemplo. Y si van a usar plantas para su tarea de curar y curarse, para nutrir y nutrirse, para estar en y con la tierra, por supuesto, les recomendamos que utilicen siempre que puedan plantas autóctonas. Y esto, de verdad, necesitamos que la gente lo sepa y que lo cuenten, porque de nada me sirve traer una planta autóctona de la India que aquí no se ve y la siembro en mi casa y ya estoy trayendo una especie invasiva. Analicemos y enterémonos de lo que pasa en nuestra zona, porque yo estoy segura que si, por ejemplo, y eso es un dato, pues mejor dicho, desde el desconocimiento, imaginemos que en nuestra zona no se crece la lavanda y la lavanda está de moda en el mundo entero. Entonces, ¿de dónde traigo la lavanda? ¿Dónde se cultiva tanta lavanda para el mundo? Entonces, busquemos nuestras plantas, que seguro quienes saben de medicina ancestral y de los beneficios de las plantas de nuestra tierra, nos van a decir para qué sirve cada una de ellas. Yo hace poco estuve en el Pacífico, en Conexión Océanos, con Bicla Pamela, y estuvimos con unas yerbateras y nos dieron una clase espectacular con hierbas del Pacífico, de solo el Pacífico, plantas que solamente se dan allá. Y me pareció divino porque así como las plantas del Pacífico tienen una forma de curarnos, en donde estemos nosotros encontraremos esas plantas que seguramente van a curar lo que necesitamos curar o van a nutrir lo que necesitamos nutrir. Y esto va mucho más acorde con el amor por nuestra tierra, que es lo que tanto predicamos aquí en Bicla Podcast. Tenemos que pensar en los animalitos que pueden desaparecer. Tenemos que pensar en de qué manera podemos hacer uso de los recursos de nuestra tierra, regenerando vida, no quitándole la vida a nuestra madre naturaleza. ¿Alguna otra recomendación, Pamela, para las plantas que se usen para procesos terapéuticos o curativos? ¿Tienes plantas que tú digas, esta planta no es tan común, pero se da por mi zona y se usa para esto? No, sí recomendaría lo que tú dices, que también lo insisto muchísimo en esto cuando enseño, que es que usemos las plantas locales. A veces requiere que investiguemos un poquito y que nos contactemos con personas que sepan, y que si somos personas que nos gusta viajar, también es muy importante que usemos lo local, que no nos llevemos de un sitio al otro plantas o semillas o distintos productos, porque la medicina que necesitamos realmente está en el lugar en el que estamos. Entonces, si yo soy de Argentina, pero ahora me voy a ir de viaje a España, para hacer mis curas, la medicina que yo utilizo, no me voy a llevar plantas de acá, voy a utilizar las plantas de ahí. Tal vez tenga que estudiar, tenga que investigar o contactarme con alguien que sepa, pero eso es muy importante porque hoy en día, como esto que decías, estamos utilizando, es muy común que usemos plantas de la India en todo el mundo porque está de moda. Y la planta de la India, a mí que vivo en Argentina, no me va a curar. Me va a curar la planta que tengo aquí, entonces tengo que conocer cuáles son las plantas que aquí crecen en mi entorno para curar lo que yo necesito curar. Eso es muy importante para revalorizar primero el entorno en el que estamos. Si no, siempre vamos a terminar en esto de ir y buscar algo que está en otro sitio y sabemos el impacto que implica. Pero por otro lado, también sería importante que también podamos contactar con productores que, por ejemplo, elaboran cosmética natural y pedirles, por ejemplo, que nos hagan productos sin aceites esenciales, ¿sí? Yo cuando estaba embarazada fui muy estricta con esto porque decidí dejar de usar aceites esenciales y perfumes en mi cuerpo y me había dado cuenta que tenía un montón de cremas naturales que tenían aceites esenciales, ¿sí? Cremas de cosmética natural. Entonces le pedí específicamente a emprendedores si me podían elaborar las mismas cremas con las mismas bases, pero sin los aceites esenciales y perfumes. Y entonces empecé a usar esos y así empecé a encontrar otros productores que a partir un poco del post que hice sobre aceites esenciales, me empezaron a escribir, a comentar que estaban intentando dejar de usar aceites esenciales en sus productos, por ejemplo, lo cual también es súper valioso porque empiezan a investigar otras alternativas. Y realmente, al fin y al cabo, el aceite esencial tampoco es lo principal y más importante en un producto de cosmética, ¿sí? Porque no olvidemos también que el aceite esencial se evapora, se volatiliza muy fácilmente, ¿sí? Entonces vamos a ir perdiendo sus propiedades también.
Y como hablaba antes, va al torrente sanguíneo y no queremos eso. Entonces está bueno que podamos tratar de investigar o de elaborar nuestros productos o de necesitarlos lo menos posible, ¿no? Poder, digamos, disfrutar del entorno, de los aromas del entorno sin este antropocentrismo que tenemos donde siempre nos ponemos en primer lugar, ¿sí? Y necesitamos como apropiarnos de la naturaleza y a veces hasta hacer toda una ideología, ¿no? En relación al vínculo con la naturaleza que nos está llevando a confundirnos un poco, ¿no? Con si realmente cuidamos o no la naturaleza. Ya nos hablaste de que son disruptores endocrinos y que va al torrente sanguíneo, pero ¿qué otro impacto tienen el uso de aceites esenciales en nuestra salud? ¿Qué dice la ciencia? Además de eso, porque es que algunas empresas o compañías de aceites esenciales incluso nos invitan a tomarlos por vía oral. A mí eso me parece un horror. Mucha gente se enojó conmigo cuando posteé sobre aceites esenciales por eso mismo, porque se está difundiendo esa información con que son aceites puros. Yo entiendo que, digamos, yo trabajo con desparasitaciones con plantas, hay plantas que son desparasitantes, porque sus aceites esenciales son desparasitantes, matan los parásitos. ¿Qué pasa? Cuando tengo ese concentrado de plantas, es lo que en un aceite esencial es lo que les decía en un momento, que estoy matando todo un microbioma, ¿sí? Como hacen los antibióticos. Es como que de alguna manera me estuviese tomando un desinfectante muy fuerte y estoy matando todo un ecosistema adentro de mi cuerpo. Así como en el caso de mi casa tiré aceite esencial y maté insectos, imagínense los microorganismos que no vemos con los ojos que también estamos matando. Entonces, eso es muy importante porque hoy en día estamos hablando de recuperar nuestro microbioma para estar en salud, nuestra salud intestinal, la salud de la piel, etc. Entonces, esa es una de las cuestiones. Y la otra es que sí, hay estudios que confirman que los aceites esenciales tienen disruptores endocrinos porque no olvidemos que las flores y las semillas tienen una cantidad muy alta de fitoestrógenos. Entonces, cuando los consumimos, también nos estrogenizan, ¿sí? Por eso también cuando consumimos mucha cantidad de semillas, mucha cantidad de flores, mucha cantidad de legumbres, también nos estamos estrogenizando, que es lo que está pasando hoy en día en la sociedad, que estamos todos muy estrogenizados y hay desequilibrios hormonales en relación a eso, tanto en hombres como mujeres, como en niños y niñas. Entonces, hay que estar muy atento a eso y no olvidarnos que estamos en un aceite esencial, estamos usando una sustancia de la planta separada, sí, y muy pura, muy pura. O sea, y realmente no es algo fisiológico. La naturaleza no nos dio eso. O sea, el ser humano construyó máquinas y empezó a hacer procesos, ¿no? Donde pudo empezar a separar todo eso, pero la naturaleza me da la planta entera. Por algo me da la planta entera también. Estamos haciendo aprovechamiento completo también de la planta. Además, estamos dejando... ¿Sabes qué? Yo de todas maneras quiero aquí dejar un poco como de claridad, y es que no nos estamos yendo en contra de todas las marcas de aceites esenciales, ni de decirles que nunca más vuelvan a usar aceite esencial. Eso es una decisión personal. Acá estamos dando información como todo lo que pasa en Bicla. Nos encargamos de entregar información para que cada quien tome decisiones propias, conscientes, informadas. Ahora, seguramente habrá alguien por ahí que ya sabe del impacto y que buscó alternativas. Y si es así, yo les pido el favor que nos manden un mensaje a nuestro Instagram @biclaworld o a nuestro email biclaworld@gmail.com para conocer su emprendimiento. Porque así como Pamela cultiva, y vuelvo al ejemplo de Pamela, cultiva sus plantas, seguramente habrá muchas personas que lo están haciendo y que lo están haciendo de una forma bonita. Yo quisiera saber, Pamela, ¿tú conoces o podrías recomendarnos alguna marca que esté haciendo las cosas bien con los aceites esenciales o que tenga alternativas mucho más sostenibles en sus procesos? Hasta ahora conozco un emprendimiento pequeño que está acá en las sierras de Córdoba, que están elaborando aceites esenciales con plantas autóctonas, silvestres y otras de cultivo, pero cultivos también muy familiares y pequeños, que se llama Esencia Alquimia. En Instagram es la cuenta así. Y luego también esta marca que ahora se llama El Árbol, que es una marca que empezó a dejar de utilizar
en una gran cantidad de productos de cosmética natural, aceites esenciales. A partir un poquito del posteo que yo había armado, me comentaron, me escribieron sobre esto. Luego conozco también algunas marcas, también en las sierras de Córdoba se llama Tierra Pura, que hacen biocosmética, y sé que también, aunque usan aceites esenciales, trabajan con pequeñas producciones. Y después no conozco más por ahora. Yo igual también estoy atenta siempre a que las personas que estén trabajando de esta manera me escriban y compartan estos contactos. Y sí, igual quiero aclarar que yo en realidad no cultivo plantas, vivo en una tierra donde hay plantas de monte autóctono y la forma, digamos, que tengo de trabajar es cosechar en la época adecuada, digamos, para poder regenerar el monte. Cosecho las plantas silvestres, básicamente porque las plantas silvestres, también esto es importante, que una planta silvestre tiene mucha más potencia medicinal que una planta que es cultivada, porque la planta que es cultivada está en un entorno artificial, manipulada, controlada, con sustancias químicas, con luz artificial o cuidada y cerrada de todo ese entorno natural, ¿no? Y una planta silvestre está viviendo todas las adversidades de la naturaleza y no está siendo controlada, por ende, cuando yo la consumo, esa planta va a tener toda la potencia de la vida, porque no está alterada, está totalmente viva, ¿no? En contacto con el entorno, sin esa interrupción. Y esto es un detalle que no es menor también. No, ni más faltaba. Maravilloso lo que nos estás contando. Así como nos recomiendas, debe haber un par de marcas que tú dices, estas por favor no las vuelvan a mirar. ¿Cuáles son? Realmente lo que no recomendaría son las grandes marcas, digamos, las marcas estas que producen de manera industrial, ¿sí? Creo que está doTERRA, que nunca he consumido sus aceites esenciales, pero sé que es como una de las marcas que más se ha puesto de moda en los últimos tiempos. Recomendaría que eviten consumir de grandes marcas y en general replantearse, ¿no?, el hecho de por qué necesitamos el aceite esencial y si realmente es tan importante en nuestra vida. También para cambiar un poquito nuestra forma de consumir, porque al fin y al cabo, para no reemplazar una cosa por la otra, sino a veces incluso estamos haciendo lo mismo. Bueno, dejo de consumir en la grande marca, pero sigo consumiendo aceite esencial en una marca pequeña, pero luego van a venir más marcas pequeñas. Y entonces estamos en un círculo vicioso porque seguimos siendo consumidores, ¿no? Y explotadores a veces de la naturaleza. Entonces también como poder observar eso, cuán necesario es este producto que me pongo en la piel o en el cuerpo, ¿no? Pues Pamela, muchísimas gracias por abrirnos los ojos frente a un tema que seguramente va a generar un poco de polémica porque pues creo que como está tan de moda los aceites esenciales, pues seguramente somos muchos los que dijimos ¿y ahora qué vamos a hacer? ConexionMatriz.com es un canal a través del cual guía a las personas, en especial a las mujeres, en el cambio de vivir en salud y coherencia, habitando el cuerpo, la sexualidad y las relaciones conscientemente. Yo los invito a que sigan @ConexionMatriz en Instagram y que le escriban a Pamela y que se contacten con ella. Seguramente habrán muchas más dudas por resolver y muchos más temas por hablar. Pamela, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, a todo tu equipo. Para mí ha sido un placer que podamos traer este tema. Conversar con otra persona sobre este tema también. Muchísimas gracias. Bueno, mis oyentes queridos, pues como siempre, este episodio fue una invitación a cuestionarnos una vez más todo. No nos quedemos con las ganas de saber de dónde vienen las cosas, qué producen nuestro cuerpo, qué efectos traen el medio ambiente. Si tienen un emprendimiento de cosmética, si usas aceites esenciales en tus perfumes, en tus sesiones de masaje o en otra terapia, por favor, parémonos a reflexionar sobre cómo estamos afectando nuestro entorno, también en nombre de vivir natural, y evaluemos alternativas mucho más sostenibles. Cerramos este episodio y nos vamos con información suficiente como para tomar decisiones más informadas. Nos vemos en un próximo episodio.